Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí yo soy María Andrea García Medina. Este es un video sobre la IBE, sobre la ILE. Tengo el honor de invitar a Gabriela Cantero, trabajadora social, colega y miembro de la red transdisciplinaria en duelo perinatal. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás? Gracias, Andrea. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a Bien. vos nuevamente por invitarme y por tenerme en cuenta para la formación que es tan valiosa y tan hermosa. Gracias. Gaby, no, para mí es increíble contar con tu colaboración. No, la verdad es que cada compañera de la red transdisciplinaria egresada de la formación, un tesoro. La verdad que tenemos un capital humano increíble. Y bueno, Gaby, ¿a quién recurrir sino a vos con este tema tan importante ahora que estamos cumpliendo un año del 29 al 30 de diciembre de la promulgación de la ley, después de 25 años de la campaña y de toda la historia de nuestro país y la militancia de los feminismos en todo el mundo, ¿no? Así que bueno, yo, como tenemos poquito tiempo, Gaby, me gustaría que te presentes, que cuentes dónde trabajas, y un poco el eje, el foco que vamos a hacer hoy es antes y después de la ley, ¿en qué cambiaron las prácticas? ¿Sí? Bueno, Buenísimo. bien. Bueno, mi nombre es Gabriela Cantero, como vos bien dijiste, soy trabajadora social y vengo desarrollando mis tareas hace algunos años en la Secretaría de Salud del municipio de Moreno, conurbano bonaerense. La verdad es que desde allí se venía realizando ya un trabajo fuerte en relación a la interrupción legal del embarazo antes de la ley, con capacitaciones de equipos en el primer nivel de atención para que pudieran dar respuesta y acompañamiento a las mujeres que requerían una interrupción del embarazo. Yo creo que el recorrido que tiene Moreno es bastante importante en relación con otros lugares, en principio por el interés de los propios profesionales que estaban en las unidades sanitarias, que querían dar respuesta. Eh, Empezaron ya hace muchos años con las consejerías en riesgos y daños, que era esto que implicaba acompañar a las mujeres en la información para disminuir el riesgo justamente, pero no se les podía ni recetar el misoprostol ni el oxaprost en ese momento, ni realizar ninguna otra indicación, ¿no? Entonces era como bastante complejo, pero se intentaba desde ese lugar empezar a acompañar de alguna manera en relación con organizaciones sociales que acompañaban mujeres, como con ese contacto para conseguir la medicación, bueno, etc. Un poco el recorrido histórico de Moreno consta de eso. Pasan de las consejerías en reducción de riesgos y daños a poder dar consejerías en interrupción legal del embarazo a partir del protocolo en 2015. Y allí, bueno, había pocos equipos, pero había equipos que garantizaban que las mujeres pudieran acceder a este derecho. En principio a la consejería, ¿no? Que implicaba esto, la información y la receta, porque en ese momento no teníamos medicación. Eh, pero bueno, en Moreno se conforma una red que reúne a distintos equipos de unidades sanitarias y gente que estaba trabajando, compañeras que trabajaban en el Hospital de Moreno, que es provincial, Luciano y Mariano de la Vega, y a la vez la maternidad Estela de Carlotto, que nace en el 2015 también ya con protocolo vigente, entonces empiezan a resolver también situaciones de interrupción del embarazo. En esta red lo que tratamos de hacer es construir estrategias para que las mujeres no estuvieran dando vueltas, para que se fueran con una respuesta. Quizás alguien llegaba a una unidad sanitaria, se le otorgaba toda la información, pero no podía comprar medicación, entonces hacíamos la red con los hospitales que ellos sí recibían medicación para que podérsela hacer llegar a las personas gestantes. Y bueno, un poco ese es el caminito que fuimos haciendo, elaborando estrategias para el registro de datos, para tener estadísticas, Wow, etcétera, con distintas mucho camino. jornadas anuales de intercambio. Desde lo que es la Secretaría de Salud, desde mi lugar, lo que veníamos haciendo era acompañando fuertemente equipos en la importancia de poder recibir estas situaciones y dar una respuesta. Entonces,
bueno, ahora trabajar mucho sobre los mitos, sobre el tabú, sobre el miedo a la legalidad o no, ¿no? Como muchas cuestiones que atravesaban a los equipos de salud, porque estamos hablando de un municipio enorme que tiene hoy 43 unidades sanitarias, estamos hablando más de, se calcula, no, bueno, el último censo no se puede hacer, pero se calcula que hay más de 600.000 personas que viven en Moreno, entonces un caudal poblacional muy grande, y había que, digamos, seguir replicando experiencias porque una o dos unidades sanitarias no alcanzaban y seguían llegando al hospital mujeres con complicaciones por abortos inseguros, o inclusive en el 2019 todavía tuvimos una muerte que fue, digamos, que salió en los medios por una mujer que recurrió a, bueno, unos yuyitos y eso se le infectó y terminó falleciendo, y la verdad es que nos parecía muy importante todo el tiempo hacer campañas y trabajar para que los equipos de salud pudieran también visibilizar esta problemática y acompañarlas para que las mujeres pudieran abortar de manera segura, ¿no? Bien. Yo te diría que a partir de la ley, lo que cambió quizás es que si había equipos que eran todavía resistentes a esta práctica, bueno, tuvieron que de todos modos ayornarse, digamos. Por supuesto, a nadie se le puede obligar a practicar esta... En realidad, viste que se habla mucho de los objetores de conciencia, pero objetores solo pueden ser quienes efectúan la práctica. El tema es que en el desconocimiento cualquier persona, qué sé yo, un administrativo de una sala se hacía llamar objetor, entonces, bueno, era todo el tiempo como desarmar ahí el discurso, explicar que como agentes de salud tenemos responsabilidades, que tenemos obligaciones frente a las leyes, a la ley del paciente, bueno, etc. La ley un poco lo que viene es a limpiar ese panorama para que las personas estén como más receptivas de que ahora es que es ley, ¿no? Que pudieran tomar este compromiso con la población, por un lado. Y por otro lado, que las mujeres también sepan que es algo que lo pueden hacer de manera segura en unidades sanitarias o en hospitales, ¿no? Antes, eh, aunque había un trabajo fuerte, de todos modos seguía pareciendo algo clandestino o algo ilegal. Al no estar la ley generaba mucha confusión, ¿no? Como es legal si no está la ley, bueno, ahora como que se despejaron esas dudas, y lo que sí sucedió es que subió el número de personas que resuelven en unidades sanitarias. Y también que ahora contamos con medicación para las mujeres que no pueden comprar. En principio tendría que haber para todas, pero bueno, lo cierto es que es muy alta la demanda y la medicación también que se otorga desde el programa a veces es insuficiente. Pero no hay mujer que no pueda comprar que se vaya sin resolver, digamos. Eso, gracias al trabajo en red, también lo podemos seguir resolviendo. Pero bueno, en lo que sí yo te podría contar, de acuerdo a esta experiencia, lo novedoso que por ahí pudimos hacer este año, es que pudimos pensar en la técnica de AMEU, que es aspiración endouterina, de manera ambulatoria en una unidad sanitaria. Esto es novedoso, sí, es Absolutamente. revolucionario también, porque si bien los protocolos de AMEU hablan de que puede ser con anestesia local y ambulatorio, los hospitales siguen tomándolo con anestesia general e internación, entonces eso limita la capacidad de resolución, ¿no? Porque tiene que haber camas, tiene que haber anestesistas y una logística que en realidad no es necesaria para esta técnica, que es bastante sencilla y que es la más segura tratándose de abortos también, ¿no? La diferencia sería, para las compañeras que no conocen, es que desde lo que es el primer nivel de atención, lo que nosotros resolvemos es hasta la semana 12, 12.6, tratamiento ambulatorio. Esto significa que la mujer realiza el procedimiento en su casa, la mujer digo porque la mayoría son mujeres o se autoperciben así, pero bueno, siempre deberíamos incorporar al vocabulario a las personas con capacidad de gestar, que es más inclusivo. Acceden a la medicación, se van a su casa, realizan el procedimiento,
solas, digamos, ¿no? Siempre se les recomienda de todos modos estar acompañadas, siempre se llevan un teléfono por si algo pasa, pautas de alarmas y bueno, una serie de información necesaria, pero lo realizan solas, ¿no? Es tomar la medicación y esperar a que se dilate el útero y se realice la expulsión. Entonces suele ser una cuestión que puede ser difícil para algunas mujeres, que algunas no están, o algunas tienen hijos y no los pueden ubicar y tienen que hacer ese procedimiento mientras están con sus niñas, o algunas no tienen nadie que las acompañe, o inclusive no pudieron contar esa decisión a distintas personas porque empiezan a opinar y ellas se empiezan a poner inseguras. Entonces, lo bueno de la MEU es que lo resuelve en una unidad sanitaria y se va a la casa con la situación resuelta, digamos, ¿no? Son algunas horas, ahora si querés te cuento los detalles, pero son algunas horitas, anestesia local, se realiza el procedimiento, esperamos que un ratito para ver que esté todo bien, que no se descompense, y se va a la casa con el tema resuelto. Lo ideal es que esto fuera electivo, ¿no? Que todas las mujeres pudieran decidir cómo quieren realizar el aborto, pero bueno, como ya te digo, el caudal es altísimo de pacientes. Tenemos una serie de selección para esta práctica que tiene que ver con que mujeres que por ahí ya realizaron un procedimiento ambulatorio y falló. Okay. ¿Qué quiere decir que falló, Gaby? A veces el misoprostol no causa ningún efecto. Quiere decir que hicieron todo el procedimiento con los 12 comprimidos y no tuvieron pérdidas, no experimentaron la expulsión. Entonces, a veces falla y se puede repetir con misoprostol y si no se deriva a una internación. Lo que nosotros estamos haciendo es, bueno, si tienen ya una falla de procedimiento, poder ofrecerles el AMEU. Y tiene algunas condiciones, ¿no? No tener cesáreas previas, no tener antecedentes, por ejemplo, de anemia o cardiopatías, o bueno, se hace una evaluación general para ver si están en condiciones de realizar la práctica. Si están en condiciones de realizar la práctica, el único estudio que se le pide es la ecografía. Se le hace una entrevista, primero la recibe el equipo que nos la deriva a nosotras, ¿no? Pero después nosotros volvemos a entrevistarla para ver que esté todo bien, no para revictimizar la situación, digamos, ni para que esté todo el tiempo contando su historia, porque para eso tenemos un informe, pero sí para hacer algunas preguntas de rigor respecto a la práctica y por si tiene alguna duda de lo que implica, ¿no? Como no deja de ser una práctica invasiva, digamos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo, como una práctica ginecológica, es invasiva, genera tensiones, genera miedos, como dudas, bueno, se le vuelve a contar un poco cómo es el procedimiento, que consta de lo siguiente. Llegan a la unidad sanitaria, se le ofrecen 2 comprimidos de misoprostol y se espera un rato que empiecen a efectuar la dilatación del cuello uterino. Y se le ofrece también algo de analgesia, que siempre es ibuprofeno. Y se espera un determinado tiempito, que a veces son 40 minutos, 1 hora más tardar, y se inicia con la práctica, que la práctica en sí, si todo está bien, no dura más de 15-20 minutos, se le aplica anestesia local, y se le realiza la MEU, que es con un artefacto que es como si fuera una jeringa grande, que se aspira el contenido del útero. Hablamos del manejo del dolor, porque en realidad hay mujeres que les duele, mujeres que no. Porque una pregunta, ¿tiene que haber un médico, una enfermera? ¿Cuál es el personal que asiste? Tiene que haber, nosotros estamos teniendo un equipo con 2 médicas, una enfermera, y hay otra enfermera de soporte en la sala también, y de hecho la realizamos un día que tenemos guardias ginecológicas en el Hospital de Moreno y en la maternidad por las dudas. La verdad es que es una práctica que no tiene complicaciones, pero si acaso hay que estar preparadas. Tenemos el contacto con la ambulancia también, que saben que estamos ese día trabajando, que si necesitamos tienen que venir de inmediato. Bueno, eso, todos los digamos, como las precauciones
que debieran haber por si algo saliera mal, ¿no? Que en general, ya te digo, no, pero bueno, hay que estar preparados para cualquier situación. Y bueno, a mí particularmente lo que me tocó experimentar este año es el acompañamiento, porque gracias a la formación que hice con vos, pudimos empezar a conversar de que era importante el acompañamiento, sobre todo en el post-aborto, por una cuestión de que quizás en esto que nos habíamos concentrado tanto en la lucha por los derechos y por el acceso, como que todo el trabajo llegaba hasta que la mujer pudiera interrumpir, ¿no? Bueno, interrumpió, se fue con un método, listo. Y hay algo de lo emocional ahí que no lográbamos abordar, ¿no? Que no podíamos tampoco, ¿no? Entre la demanda y la lucha que significaba que pudieran realizar el procedimiento de manera segura, garantizarle las ecografías, etcétera, como que había una pata que quedaba ahí suelta. Y además, como había una discusión en ese momento en el Congreso y en la sociedad también, y había grupos antiderechos que fundamentaban que la práctica del aborto no debía ser legal porque las mujeres quedaban traumadas. Bueno, era muy fuerte todo el trabajo que se había hecho por las compañeras de la campaña, eh, discutiendo esta cuestión, ¿no? Del trauma pero justamente para favorecer que saliera la ley, ¿no? Y porque lo cierto es que no todas las mujeres necesitan realizar el duelo, o no por lo menos en ese momento, ¿no? Como que hay mujeres que lo resuelven y ya, no quieren hablar más del tema y se respeta. Pero sí pudimos empezar a ver que había mujeres que sí quedaban con una carga de angustia importante, más allá de que estuvieran seguras de la decisión y que era lo mejor en este momento. eh, bueno, había ahí una carga de angustia, algo de lo que trabajar, ¿no? Acerca de lo que de lo que poder hablar en realidad, porque muchas vuelven a la casa y ya no hablan más del tema, entonces queda eso como ahí dando vueltas, y ahora sabemos que puede ser algún tipo de duelo que quede ahí bloqueado, ¿no? Que no favorezca o no haga a la mirada integral de la salud, ¿no? Que tendría que ser con todo y esto presente. Así que bueno, pudimos empezar a pensar algunas estrategias de acompañamiento post-aborto, y como mis compañeras saben que estoy en ese trabajo, en algún momento me ofrecieron ingresar al consultorio para poder estar en el momento exacto que las mujeres les estaban realizando esta práctica. Así que bueno, no fueron muchos casos, pero sí fueron alrededor de 10, más o menos, desde que empezamos, que pude estar en el momento adentro, digamos, in situ con las mujeres. La propuesta un poco era que yo estuviera afuera y que cuando salieran poder hablar, aprovechar el tiempo de reposo para decirles que si en algún momento necesitaban hablar, que yo les dejaba mi teléfono, que era una práctica que era tabú, que era ancestral y que necesitábamos poner en palabras algunas cuestiones, y la que resonaba, por supuesto, escribía, y la que no, no. Pero bueno, una cosa llevó a la otra y terminé dentro del consultorio, eh, con algo que todavía hoy a mí, sinceramente, André, me cuesta poner en palabras, porque es muy, muy fuerte lo que sucede allí, digamos, en términos de las cosas que las mujeres expresan en ese mismo momento con mucha claridad, con mucha serenidad y ¿Cómo con es mucha Gaby? angustia. ¿Cómo es Gaby? La ¿Mm? mujer está recostada en una camilla y vos La mujer está en una camilla ginecológica, ¿no? ginecológica. Con Sí. los pies arriba. ¿Y vos dónde te Y yo estoy posicionás? como en un costadito, o sea, si la camilla está así, yo me Sí. pongo en un costadito con una silla, las médicas trabajan Ah, y yo estoy perfecto, ahí como más perfecto, cerquita de ella. perfecto. Les pregunto si les molesta el contacto, si como después les ofrecemos también una bolsita de agua caliente, como para alivianar ahí un poco la cuestión del dolor. Si es que hay, insisto, no todas las mujeres experimentan dolor, pero sí angustia, por ahí por el nerviosismo, hablan de nervios, bueno, de miedo, ¿no? Como de no saber de qué se trata, y esa exposición que no deja de ser
una práctica ginecológica, las médicas son súper amorosas, pero bueno, también están ahí como trabajando, y yo me puedo dedicar más a la parte de la contención, si se quiere, desde la palabra y desde el contacto. Y la verdad es que no me deja de sorprender Contame, Gaby, cómo... me contaste, me contaste que en Sí. algunos casos le pudiste tomar la mano, ¿sí? Sí, sí, sí. Y que en general es bienvenido ese contacto, ¿no? Yo por ahí Sí, pregunto, porque no todas las mujeres quieren que una sí, extraña las esté tocando, pero en sí, general es sí. como sí, gracias, ¿no? Y como dar lugar a la angustia, que si, nada, que validando, ¿no? Cualquier emoción que suceda ahí, también validarla, que está bien, que si está angustiada es lógico, ¿no? Como esta cuestión de habilitar, que quizás es lo contrario a lo que históricamente nos ha tocado experimentar a las mujeres en esas situaciones, ¿no? Que es o el silencio, o el quédate quieta, o bueno, y cosas muchísimo peores, o simplemente el silencio, ¿no? Un buen trato, o que no te traten mal, ya pareciera que el silencio eh, hubiera que agradecer, y la verdad es que en ese momento yo quizás le pregunto cosas de otras cosas, de su vida, cómo se organizaron. Hubo una chica que me dijo, no, sí, ¿estás trabajando? Sí, no, me echaron porque tenía que venir hoy y no me dejaban justificar el día, por ejemplo. Entonces digo, ahí la carga de angustia es por miles de motivos, ¿no? O estoy acá y yo estoy segura y no quiero maternar y me falló el método anticonceptivo, pero no se lo pude contar a mis papás, que yo les cuento todo, pero porque sé que van a querer que lo tenga, ¿no? Como hay mucha carga en estas decisiones que no siempre tiene que ver con embarazo sí, embarazo no, ¿no? Como con todo el contexto. Todo lo que Y la acompaña. verdad es que por lo general hablan, cuentan, se desahogan, entonces como que es un alivio también, ¿no? Para ellas, me parece. Wow, escucharte es muy conmovedor, Gabriela, sobre todo lo que se siente ahí, estar ahí tomando Ujú, la mano de una mujer en ese preciso ujú. instante y vos poder alojarla todo esto que ellas pueden poner en palabras y confesar en ese momento, que probablemente por el estado tan particular, por esa vulnerabilidad, por eso esa experiencia límite, esa carga de angustia tan grande, y todo, como vos decís, todo lo que acompaña, ¿no? La necesidad de esas mujeres, ¿no? Me imagino que qué conmovedor, Gabriela, qué se siente estar ahí en ese momento, ¿no? Yo Sí, pensaba, es tremendo. Yo, ¿sí? ya te digo, todavía no he podido como quizás integrar, creo que fue algo medio que no lo busqué, que fue sucediendo y que todavía no, como que no tomo dimensión. Sí me doy cuenta que es fundamental, ¿no? Para todas nosotras contar con otra, con alguien en algún momento, y que además en esos momentos portales, ¿no? Que es de nuestra sexualidad, como puede ser un parto, como puede ser esto, un aborto, o bueno, o inclusive a veces un estudio, no sé, pensaba en una biopsia del cuello del útero, esas prácticas que son tan invasivas y que en general nos dan mucho miedo, mucha angustia, y no son alojadas en general por el sistema de salud, ¿no? Entonces, no son que podamos alojadas. desde... Y en general nos dice Ujú. que podemos estar acompañadas antes o que podemos estar acompañadas después, pero no nos habilitan en estar acompañadas durante el procedimiento o durante el estudio, ¿no? Por lo cual es tan hermoso que vos puedas estar ahí, creo como que sos un ángel, más o menos un ángel caído del cielo para esa mujer y que no se va a olvidar nunca en su vida. Yo ya te lo estoy diciendo, Gabriela, no se van a olvidar nunca en su vida de que estuviste ahí en ese momento que, wow, ¿no? ¿Vos tuviste después feedback de las mujeres? Sí. Sí, después por mensaje, porque nos dividimos algunos días, tipo, al otro día seguro me comunico yo para ver cómo están, y a los 2 días la llama la médica para ver cómo sigue, y a la semana hablamos por la ecografía, entonces hay como más que nada el síntoma físico, cómo estás, qué sé yo, y siempre hay una palabra de agradecimiento a todas por hacerlo más llevadero, por hacerlo más seguro, como bueno, ya ese mensajito también es como la gratificación de que uno, bueno, es por acá, ¿no?
pero insisto, yo creo, me tomé algunas notas a nivel personal y estamos viendo cómo por ahí podemos pensar alguna herramienta para sistematizar esta información que es tan importante también, ¿no? Hay mujeres que relatan, no, usted estaba separado del papá de mi nena y volvimos no sé qué, y en una de estas cosas quedé embarazada y él me dice que lo tenga, pero él nunca está, y yo ya quería una hija sola y no quiero criar a otro solo, y como todo eso mientras está sucediendo, ¿no? O también nos pasa que esto, espera a la mamá afuera, entonces te dicen, qué raro que mi mamá no vino a golpear la puerta todavía. Y entonces digo, no, mira, recién cuando salí a buscar la bolsita le dije, quédate tranquila, que está bien, ya casi terminamos, y como todo ese acompañamiento también ahí de lo que sucede, a veces vienen con la pareja, a veces vienen con una amiga, porque sí nosotros habilitamos después que en el tiempo de reposo y antes estén acompañadas, pero bueno, ahí en el consultorio solo por nosotras. Pero bueno, sí, creo que es Gaby, algo Gaby, que una pregunta te quiero hacer. ¿Sale una información nueva a lo que salió a las entrevistas preliminares? Digamos, ¿no? de Si nuevo, sale, no escuché. si sale en el momento que vos estás tomándole la mano, en el momento del procedimiento de la MEU, ¿sale alguna información nueva y diferente con respecto a la información que ustedes tomaron en las entrevistas preliminares? Porque si bien ustedes Yo no creo piden que sí. causales, ustedes no piden La causales. entrevista exhaustiva la suele hacer el equipo que recibe. Imagínate Sí, que sí, de las 43 unidades sanitarias que tenemos, 22 equipos sí, realizan IVA. Entonces por ahí llegó primero a sí, ese sí, equipo deriva con un informe a nosotras. Nosotras leemos el informe, sí, en general ponen algo de lo psicoemocional, sí. si es que fue relatado, pero si no, bueno, son los antecedentes médicos y demás. Yo creo que en ese momento sí suceden cuestiones que no dijeron antes, porque en ese momento también pueden decir, sí, estoy nerviosa, sí tengo miedo, sí, mi hermana le pasó tal cosa, así como, ¿no? Se da lugar a esa palabra que me parece que es propia de ese momento también, ¿no? Inclusive de todo el análisis que ellas hicieron para llegar a la decisión y a ese día, ¿no? Te lo cuentan como ya como resuelto, esto, pensé lo otro, pero la verdad es que no lo quiero o que en este momento no puedo y bueno, y hasta te pueden decir por qué, ¿no? En qué contexto ellas están bueno, porque necesitan liberarlo también, ¿no? Creo que hay algo también siempre que aparece de la culpa, porque esta sociedad nos hace sentir culpables frente a una situación así. Entonces siempre algo de eso hay también, como la necesidad de justificar, ¿no? Lo bueno es que del otro lado nosotros estamos diciendo esto, cualquier mujer en distintos momentos de la vida puede encontrarse en esta situación y sin importar cuál sea esa situación, siempre es una decisión difícil y por lo tanto genera angustia. eh, y eso está habilitado, que es así, ¿no? Como, bueno, es así, te entendemos, podés estar angustiada y es lógico también y es esperable. Eso, como validar lo que siempre hablamos, ¿no? En la Sí, formación y de la que tanto aprendí, digo esto, ¿no? claro, Validar que está bien, que se puede angustiar, porque estamos claro, acostumbradas que, bueno, si te angustias y bueno, pero si vos quisiste esto, ¿no? claro, claro, O claro, no sé, el aleccionador, el comentario claro, castigador. exacto. Entonces, obvio que si no aparece la angustia no la vamos a ir a buscar, digamos, ¿no? Como, ¿estás bien? Sí, nos ha pasado, chicas, ¿estás bien? Sí, ¿te duele? No, una molestia, qué sé yo, bueno, por ahí le hablamos de otra cosa y sí, charlan y no aparece la angustia y bueno, es válido también. No es que buscamos que aparezca esa angustia si no está, ¿no? Pero si está, le damos lugar. Y cuando le damos lugar, relaja la situación y libera también, ¿no? Se nota que se libera esa situación, que por ahí está contenida en forma de nervios o de miedo y de repente es la angustia, ¿no? Porque se desborda un llanto y vos decís, ¿te duele? No, es angustia, ¿no? Gaby, quiero Entonces validarlo me hacerte, parece. perfecto, Ujú. quiero ir redondeando porque sé que vos estás ocupada y nos estipulamos 30 No hay minutos problema. para este video. Nos debemos en la red transdisciplinaria un grupo de contención, un grupo post-aborto voluntario, porque nos la debemos, porque es una asignatura histórica ya nuestra, porque lo venimos trabajando
todo el año pasado que este proyecto lo lanzamos al 2022, así que va a ser un hecho que tengamos nuestro círculo para acompañar este proceso posterior, qué es lo que aparece, qué procesos emocionales posteriores pueden llegar a abrir, incluso luego de cierta cantidad de tiempo o de años, vemos que eso puede seguir trabajando de alguna manera. Pero te quería, antes de redondear, te quería agradecer muchísimo y te quería preguntar, si bien ustedes no indagan las causales, porque por la ley, por respeto, no es necesario indagar allí, en los casos que a vos te ha tocado, ¿no? Que me estás transmitiendo acompañar, ¿cuáles son las motivaciones más frecuentes? ¿Hay precariedad, violencia de género? ¿Qué madres muy jóvenes, madres? ¿Qué tipo de situaciones vos ves que a las mujeres las lleva a tomar ese camino? Nosotras más de lo que por ahí la muestra que yo acompañé es muy pequeña, pero sí nosotras hacemos estadísticas donde además valoramos, ¿no? estas situaciones de contexto de la decisión, y la verdad es que lastimosamente hay mucho de violencia todavía, de violencia sexual, inclusive no reconocida por la propia pareja, situaciones de extrema vulnerabilidad, quizás que no accedieron al método anticonceptivo porque en ese momento no había en la unidad sanitaria y no lo podían comprar, o porque la pareja no les permite cuidarse. Eso sigue apareciendo en enormes cantidades, pero también es cierto que están quienes, falló el método, no es parte de su proyecto de vida y también es válido, o ¿no? Están en el medio de una separación y están trabajando y un embarazo nuevo implica dejar ese trabajo y bueno, todo lo que eso, muchas veces volver a la casa materna, no sé, dejar de alquilar, muchas situaciones también socioeconómicas, porque todos sabemos que tener un hijo o una hija no es barato tampoco, ¿no? En términos económicos, pero además hay una disposición, una disponibilidad que hay que tener y que si tengo que trabajar no la puedo tener. Bueno, miles de motivos de este tipo, pero sí es cierto que nos ha costado identificar quizás el porcentaje real de las situaciones atravesadas por violencia, porque a veces quizás no sale en la entrevista o no es reconocida como tal. Pero estamos como ahí afinando siempre la mirada, hay muchas situaciones de abuso también, eh, y no es real que las chicas jóvenes, por lo menos en nuestra estadística, aborten. La mayoría, el mayor rango etario está entre los 25 y los 35 también, como ahí. Mira, Después, sí hay adolescentes que abortan, pero es muy chico el número en comparación con otros, digamos, como eso también, como desmitificando un poco lo que se dice o lo que se cree. La mayoría ya tuvo hijos, o uno o dos, digamos. Es muy raro ver una primera gesta que se aborte. eh, entonces son decisiones que tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Pero sí hay algunos casos de, bueno, está estudiando, no sé qué, recién conoció a alguien, falló el método y esto perturba su proyecto de vida, no está dentro de sus deseos y también es válido y también hay, digamos. Lo que pasa es que también tratándose de una población que asiste a unidades sanitarias, estamos hablando de gente que quizás no tiene obra social o de poblaciones muy vulnerables, lo que más se ve es esa extrema vulnerabilidad, ¿no? Como eso es lo que más se ve. Quizás hay chicas que no están en estas situaciones, que tienen otro capital social, cultural y económico, no abortan en la unidad sanitaria. Tienen clínicas, hoy pueden ir a cualquier otro lugar, ¿no? Con obra social inclusive. o Las sea, clínicas están las clínicas empezando a están trabajar, por suerte. disponibles, ahí están las clínicas con prepagas, con obras sociales, tienen que realizar el mismo procedimiento que aborda el Estado, que aborda el sistema público, ¿verdad? Perfecto. Exacto. Bueno, Gaby, te agradecemos muchísimo. Yo te quiero liberar porque ya estamos en el horario. Te vamos a invitar a nuestras clases, a nuestros encuentros Por grupales supuesto. en vivo. Estoy muy agradecida por todo este aporte que es tan valioso. Y bueno, vamos por el grupo de contención post-IVE, el año que viene, con Por las eso. compas de la red transdisciplinaria.
Muchísimas gracias, Gaby. Un abrazo Gracias a vos. enorme. Gracias, hermosa. Encantada, muchas gracias y que disfruten estas clases hermosas. Gracias, muchas gracias, Gaby.